Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Solo aquí en la región de Murcia y durante este último año, casi 8.000 mujeres han presentado denuncias por haber sufrido malos tratos a manos de sus parejas. Es un dato que es mucho mayor que en los últimos años, es decir, el número de personas, de mujeres que presentan estas denuncias ha ido creciendo paulatinamente. Esto la verdad es que es una moneda que tiene dos caras. Por una parte, podríamos decir que es positivo el que se denuncie, el que se pierda el miedo, porque además genera una mayor conciencia social, ya no se queda en el ámbito privado, sino que trasciende a la opinión pública y se toma posiciones al respecto, y también porque seguramente se generan más recursos para combatir esta lacra. Pero también tiene otra parte negativa, en el sentido de que seguramente sigue habiendo mujeres que no denuncian por diversos motivos, por dependencia económica, por vergüenza, porque pueden tener dudas acerca de la seguridad jurídica que vayan a encontrar, y luego porque parece que es una situación que no tiene fin, que va creciendo y que a pesar de las medidas, de la comunicación, de la divulgación, pues no termina en absoluto, y los medios de comunicación nos golpean una y otra vez con noticias permanentes sobre estos casos que nos avergüenzan a todos y a todas, evidentemente. Este próximo domingo es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, y nosotros, en la medida en la que podamos, con el programa de esta noche, queremos contribuir precisamente a eso, a hacer una aportación en contra de la violencia de la mujer. Y lo vamos a hacer con 4 profesionales que se dedican a este ámbito y que con sus opiniones, con sus informaciones, seguro que van a ayudar a que esa conciencia social crezca entre todos nosotros. Les presento a nuestros invitados. Por mi derecha, Jesús García, él es psicólogo y es funcionario de prisiones. Jesús, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Porque en otras ocasiones hemos hablado de este tema, pero no le hemos prestado, por lo menos yo creo así, la atención suficiente al maltratador, a la persona que incluso una vez condenada va a prisión y luego va a volver a la sociedad. Y Jesús, dentro de la prisión, es una persona que se encarga, que trabaja directamente con el condenado por malos tratos a la mujer. Y su punto de vista, la información que pueda compartir con nosotros, hemos considerado que es importante. Bienvenido, muchas gracias. Hostia. Nos acompaña también Fátima Saura, ella es magistrada, es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la región de Murcia, y el que, yo lo he dicho en muchas ocasiones, que los 4 profesionales que están aquí, además de ejercer su labor en el ámbito profesional directamente, que luego además se ocupen de una labor de divulgación, que estén, por ejemplo, aquí esta noche con el esfuerzo que han tenido que hacer para ello, lo agradezco enormemente y muestra además un compromiso claro. Fátima, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, bien hallada. Gracias. Las fuerzas de seguridad son fundamentales también en este ámbito, y ahí, cuando dice fuerzas de seguridad, parece que es un ente, un organismo, y que no tiene cara. Sí que lo tiene, como es el caso de María Dolores Abenza, de la Cabo Lola de la Guardia Civil. Bienvenida, es un placer contar con usted esta noche. Y muchas gracias. Además, está siendo reconocida su labor estos últimos días. Sí, la ¿no? verdad es que esta semana está siendo bastante intensa, recibiendo premios. Muchas gracias, gracias por venir y por ese compromiso. Y también nos acompaña Laura Miñano, ella es psicóloga, es directora del CAVI, del Centro de Atención de Víctimas de Violencia de Género de Murcia, además de que es la presidenta de la Asociación contra la Violencia Doméstica de la región de Murcia. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Bueno, yo he dado unos datos al principio sobre esas casi 8.000 mujeres y de 1.800 aproximadamente que han presentado denuncias. Bueno, denuncias, no mujeres, igual algunas de ellas han presentado varias. Yo no sé si son muchos casos, pocos casos, si es un sabor agridulce, si es descorazonadora en ocasiones, pero no, en otras, bueno, pues es una herramienta para trabajar con ello. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que lo has dicho muy bien en la presentación. Esto tiene una doble vertiente. Es decir, lo podemos mirar por un lado negativo, a nadie nos gusta, no es plato de buen gusto que vayan aumentando las denuncias si lo miramos objetivamente, pero tiene una lectura que yo siempre doy y que creo que es la acertada, muy positiva. Y es que
hay una mayor concienciación, una mayor sensibilización en materia de violencia de género, y ese número de denuncias lo que nos demuestra es que cada vez son más las mujeres que entienden que hay situaciones que no se pueden tolerar y por tanto lo ponen en conocimiento a través de la denuncia. Con lo cual, yo creo que lo deseable, ¿no?, es reducir el número de denuncias sin ninguna duda. Posiblemente llegar a nivel cero sea muy complicado, como en cualquier otro ámbito de la delincuencia, pero yo creo que lo tenemos que leer desde el punto de vista de la sensibilización, ¿no?, y darnos cuenta de que es un problema que demuestra que estamos aquí esta noche. Eso significa que sigue siendo un tema importante, que cada vez cala más en la sociedad, y hemos conseguido que nadie sea impasible ante una violencia de género, y si alguien es testigo en la calle o en cualquier otro lugar de que se está agrediendo a una mujer, nadie se queda quieto o pasa y piensa esto es una cosa privada, no tengo que entrometerme, ¿no? Esa es la lectura positiva que le tenemos que dar a esto. Eso que acaba de decir, los demás, ¿creéis también que en efecto hay una mayor conciencia social en la calle, en general, entre los ciudadanos, de que oye, esto no se puede consentir? Seguramente antes ocurría, pero ahora, ¿no, Laura? Sí, lo que pasa es que aún queda mucho camino. Estoy de acuerdo con Fátima en que hay más concienciación. Nosotros, por ejemplo, en los CABI empezaron a venir, sobre todo en el año 2017-2018, mucha adolescente. Y llamamos adolescente porque en los CABI solamente vemos mujeres mayores de 18 años, pero también vemos menores con relación de pareja, siempre y cuando el padre o tutor, padre o tutor legal nos firme, ¿de acuerdo? Y la Dirección General nos dé el permiso. Y entonces vimos un incremento de adolescentes. Y nos echamos un poco las manos a la cabeza qué estaba pasando. No paraban de venir adolescentes, chicas muy jóvenes. ¿Qué estaba pasando? Lo que pasa es que, claro, tiene la otra lectura. Si yo analizo los casos de las usuarias que hay en el CABI, cuando empezó su violencia, casi todas fue en el noviazgo, en la adolescencia. ¿De acuerdo? Es decir, lo bueno que hay es que ahora se están dando cuenta a las adolescentes que le puede pasar a ellas. Luego hay algo muy importante porque has dicho cuáles eran los motivos por los que la gente podía tener un freno para denunciar. Sí. Y te ha faltado uno que a mi modo de ver es muy importante, y es que la víctima no se suele reconocer como víctima. Uno de los trabajos más importantes que se tiene que realizar es que la propia víctima sepa que lo es. Porque claro, reconocer que uno es víctima cuando el agresor es el padre de tus hijos, es tu marido, y la persona con la que has hecho un proyecto de vida, es muy difícil. Y habrá mujeres que no sepan que pueden ser víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, ese aumento de denuncias significa que estamos llegando, ¿no?, hasta lo máximo que podemos con la divulgación y fundamentalmente, y yo espero que con la educación, para que entiendan que puedo ser víctima, ¿no?, que eso no le pasa a otro, ¿no?, que eso no le pasa a los demás o que no le pasa a los sectores más desfavorecidos, que no hay que pertenecer o ser extranjero o pertenecer a un sector económicamente muy desfavorecido para ser víctima de violencia de género, que puede serlo cualquier mujer y que lo puede ser en cualquier momento, y que el primer paso es que se reconozca como víctima. Hay mayor conciencia. Sí, yo quería precisamente apuntar, porque estoy totalmente de acuerdo con mis dos compañeras de ponencia o de conversación de esta noche, que efectivamente el gran problema que tenemos con la víctima, sobre todo nos damos mucho cuenta a la hora de darle protección a esa víctima. Hay víctimas que no son conscientes del peligro que están viviendo en ese momento y que minimizan muchísimo la violencia. Y creo que el gran problema de la víctima es el sentimiento de culpa que tiene. Las relaciones familiares los delitos que se cometen dentro del ámbito familiar son muy complicados de tratar, porque además del delito entendemos que esa dependencia, ese sentimiento, es relación familiar, ese querer. Estoy casado, me está pegando el hombre que me quiere, el hombre con el que me he casado. Y si le transmitamos, por ejemplo, a la violencia dentro, ya no de machista, sino una madre que no denuncia a su hijo. O sea, le puede hacer la mayor perrería del mundo, que es su hijo, y por encima de cualquier delito está el sentimiento que tiene hacia él. Entonces, la sensación que tiene la mujer a la hora de denunciar, se ve culpable de romper una familia, romper un compromiso que han creado ellos, y eso es muy difícil que una mujer lo asuma y que dé el paso y que siempre esté de parte nuestra, de parte de las personas que queremos prestarle apoyo y ayuda. Jesús. Sí, está claro que toda mujer, lo que es la dependencia psicológica, ¿no?, lo que es no ver el delito, no ver la agresión, pues sí lo ven, pero lo minimizan, y lo minimizan pues porque ellos tenían una expectativa de familia. Ellos se crean, toda persona se crea una imagen de lo que va a ser una familia, lo que va a ser su vida.
y lleva muchos años construyéndola desde niña, la adolescencia, el cuento de princesa, se podría decir entre comillas, esta va a ser mi vida. Te das cuenta que a los 28 años, a los 26 años ya no es tu vida. Y entonces como una pelea interna, no queriendo ver que se te ha acabado tu sueño y tienes que empezar de cero. Yo creo que ahí la única manera es una gran red de apoyo social, familiar, que lo detecte y que le facilite cambiar de vida, porque es que empezar de cero, es cambiar de vida con unos hijos que te los llevas, que denuncias. Sin red de apoyo yo creo que es el mayor factor de riesgo en la violencia. Esa familia, porque toda hermana ve a su hermana como estaba, y seguro que le estaban diciendo desde la adolescencia, ese chico es agresivo, ese chico es violento, ese chico no va a ser fácil vivir con él. Un violento no aparece de la noche a la mañana, tiene ciertos rasgos, hay muchos tipos, ¿no? Pero sí se intuye los más cercanos de esa relación, que pueden ser las madres, las hermanas, los hermanos, sí intuyen que esa relación pasa algo. Si no hay esa red de apoyo fuerte, que le abran los ojos y que le den cobertura, tú te vienes con nosotros y vamos a estudiar este caso y lo vamos a denunciar, es donde está uno de los grandes problemas, ¿no? Yo discrepo en que haya un perfil de maltratador. Creo que efectivamente hay gente que se le puede ver venir, pero hay gente que no se le ve venir. Quiero decir que no siempre la familia puede detectar que se está produciendo esa violencia y eso hace que la mujer sea más difícil dar el paso. Es decir, denunciar no es fácil, no es nada fácil. Y el maltratador puede dar un perfil de ser una persona magnífica, socialmente impecable, con unas relaciones de amistad. Además, de hecho, cuando hay algún maltrato muy violento y aparece en los medios, es de lo típico, los vecinos que dicen, pues yo no me lo podía esperar, que este hombre no es así. Hombre, los maltratadores y en todas las clasificaciones hay tres tipos grandes, aunque luego se mezclan y luego hay variantes, pero los tres grandes tipos, uno de ellos es el hipercontrolador, el agresor psicológico, que es un 30% de los existentes, y esos son los que pasan desapercibidos. Luego está el otro 30% que son los pasionales, los del trastorno límite, que son los típicos, ¿no?, en los que agreden, luego se arrepienten, piden perdón y luego empieza una nueva fase y son cíclicos. Y luego el 40% grande se llama los violentos en general, los antisociales, que resuelven todos los conflictos a palos, sea con quien sea. Ahora, el primer 30% que he dicho, el primer tipo del hipercontrolador, esos son los que pasan desapercibidos y son los que se pueden cronificar porque el maltrato suele ser psicológico, del aislamiento social de la víctima y de anularla, pero como a nivel social no se ve, pues bueno. Esos no suelen terminar en la cárcel, es decir, los que nos llevan a la cárcel o son los violentos o son los cíclicos, ¿no? Y es porque son los que cometen la agresión física, que es la evidente, la que ya es la última gota para denunciar. Eso es lo que quiere decir. Hablamos muchas veces de maltrato a la mujer, pero yo no sé si todos estamos de acuerdo en qué es un maltrato a una mujer por parte de su pareja. Porque seguro que muchas veces, incluso algún maltratador que hemos oído diciendo, no, si yo no la maltrato, yo solo hago esto, o yo solo hago tal cosa, y decimos, ¿qué está diciendo este, no? Pero el maltrato, ¿cuándo se considera maltrato a una pareja, en este caso a una mujer? Cuando es ocasional, porque han discutido dos personas, como cualquier otro ciudadano, podemos pelearnos, discutir y llegar a las manos, cuando hay una continuidad, cuando hay unos aspectos que influyen y de superioridad respecto del otro, ¿son físicos, son emocionales? ¿Qué es un maltrato? Son todos, son todos. La violencia sobre la mujer es la violencia que se ejerce sobre la mujer por quien es o ha sido su pareja, a todos los niveles, pues basándose en la situación de poder, ¿no?, del hombre sobre la mujer. Es un maltrato basado en la discriminación. Da igual que sea un hecho aislado, que sea un maltrato continuado psicológico, que sea físico, todo es violencia. Lo que pasa es que habrá que distinguir lo que es la violencia de género como concepto, lo es absolutamente todo aquello que suponga el ejercicio por la fuerza, por la intimidación y que cause un mal o amenace con causarlo a la mujer, básicamente por esos motivos. Y otra cosa será encuadrar cada uno de los actos de violencia de género en el tipo penal, en el Código Penal, para que lo entendamos. Entonces, es importante, lo ha dicho Jesús y yo siempre insisto en ello, la red de recursos. Lo más importante en la mujer, después de la educación, que luego hablaremos de eso, es que la red de recursos sea impecable y que la mujer pueda contar con todo el apoyo a todos los niveles
económico, familiar, psicológico, para poder dar el paso, ¿no? Y luego habrá una segunda parte que será ver cómo podemos encuadrar esos hechos dentro del tipo penal con las consecuencias penales que se produzcan. Pero no debemos condicionar uno a otro. Es decir, los recursos deben estar siempre para ayudar a asistir a las mujeres y a sus hijos, no lo olvidemos. Después viene la segunda parte y, por supuesto, una vez que se tiene un juicio con todas las garantías que se establecen en nuestro derecho y en nuestro sistema procesal, pues habrá una condena y luego pues un tratamiento post-condena del que Jesús pues sabe mucho y que yo creo que además es muy importante, ¿no? Pero violencia sobre la mujer lo es todo. Es decir, no tenemos que irnos al estereotipo de la mujer que vemos en las fotos marcada continuamente. No, cualquier acto aislado ya es constitutivo de violencia. Yo sí quería intervenir porque sí que es cierto que efectivamente, como bien dice Fátima, delito es todo, cualquier acto, tanto físico como psicológico, prácticamente todo viene a ser delito en contra de violencia de género. Sí que es cierto que la mayor parte de las mujeres que denuncian no denuncian ese tipo de hechos puntuales. Es decir, es muy raro que en una relación de pareja una mujer venga a denunciar pues, un bofetón. Es extraño. Cuando a veces a lo mejor sí que cuando llega al juzgado lo que se puede aportar o lo que se puede probar es ese bofetón. Normalmente la mayor parte de las víctimas que denuncian, que presentan cualquier tipo de denuncia por estos hechos, precisamente porque ellas no se dan cuenta de que son víctimas y no entienden que el tipo de violencia que están sufriendo por parte de su pareja es delito, no lo entienden así. Entonces cuando llegan a denunciar normalmente empiezan a contar historias de desde que me casé o desde hace 10 años. El problema que tenemos nosotros es que a la hora de demostrar todo lo que ella cuenta es muy complicado y muchas veces nos vamos al juzgado y se puede demostrar el último bofetón que le ha pegado y que ha sido el que ha culminado para que la mujer presente la denuncia. Laura, a esa mujer maltratada hay que ir a buscarla, vosotros los profesionales, hay que ir a buscarla, digo, en la realidad, porque no va a ningún sitio, tenéis que ir a buscarla. ¿Va ella a un CABI o a algún otro sitio? ¿O es un familiar o su vecina? ¿Cómo se produce el primer contacto? Normalmente vienen al CABI, es decir, salir a buscarla no. Normalmente vienen o ya porque han interpuesto la denuncia y en el juzgado se les informa de todos los recursos, bien porque han ido a los cuerpos de seguridad y ellos le han informado de venir al recurso y ahí sí que estoy con Lola. Yo creo que si pasaran antes por un CABI o por cualquier otro recurso que pueda asesorarlas, a lo mejor el tema de la denuncia se podría solucionar de otra manera y no terminar incluso en el juzgado. ¿De acuerdo? Es decir, sí. Podríamos, si se asesoraran, pasa que cuesta llegar a un CABI. Es que parece que a un CABI se va con la denuncia. No, no, el CABI no es necesario denuncia para asistir a un CABI. De hecho, yo me atrevería a decir que el 60% de usuarias que tenemos ahora mismo en el CABI no tiene denuncia. Estaba muy de acuerdo con Jesús con lo que estaba diciendo, de que está ese maltratador, de acuerdo, ese tipo que no llega socialmente, no lo descubres. Lo que pasa es que sí que coincido contigo en que la familia lo percibe. La familia cercana, sí, porque en ella empiezan a haber cambios desde una temprana edad. Aparte de los aspectos físicos que decía Fátima, psicológicamente, cuando veis a una persona que en efecto está sufriendo malos tratos, ¿qué mermas veis en esa persona? ¿Qué consecuencias? Lo primero, la autoestima. ¿De acuerdo? La autoestima es bajísima, además que se nota incluso a la hora de... Y en la toma de decisiones es súper complicada, que es tan importante en la toma de decisiones para si vamos a interponer denuncia, si vamos a llegar al juzgado, es decir, eso es muy complicado en una persona con tan baja autoestima. Ahí claro que la red de apoyos es importantísima, ¿verdad? No es lo mismo cuando tu familia está contigo que cuando tu familia te está cuestionando. Piénsatelo, que tienes 2 hijos, hija, a ver lo que vas a hacer. Entonces, claro, eso se lo está diciendo tu madre. En cualquier caso, cada vez pasa menos esto. Sí, esto pasa en determinadas culturas, ¿no? Donde no está bien visto que se pueda destruir la familia o la institución de la familia, pero en general ya es difícil encontrar familias que no apoyen a la mujer a la hora de denunciar al agresor. Decías que la víctima hay que salir a buscarla. A veces nosotros la buscamos. Nosotros sí la buscamos, ¿no? Nosotros nos llega la noticia de la violencia de género de muchas maneras. Si no siempre nos tiene que llegar con una denuncia de la señora, sino que muchas veces nos llega a través de un parte médico porque ha acudido al centro de salud o ha tenido que ser asistida en urgencias y la víctima no ha venido voluntariamente y nosotros la citamos, nosotros la buscamos para averiguar exactamente qué ha pasado y la acción es pública, es de oficio y nosotros muchas veces seguimos incluso aunque ella no quiera nada, ¿no? Entonces, sí, a veces hay que buscar a la víctima, otras veces es la propia familia la que viene y denuncia en nombre de su hija, de su hermana o de su madre.
Y también en ese caso buscamos a la víctima y practicamos todas las diligencias que son necesarias hasta que llegamos al fondo y sabemos realmente qué ha pasado y si se está produciendo la violencia de género. Sí se buscan, sí. Jesús, se ha comentado que la víctima no termina de reconocerse como víctima. Bueno, y además tú también lo has dicho. Vive en una situación, bueno, pues parece que las cosas son así, hasta que hay un punto de inflexión por algún motivo, ¿no? Y en cuanto al maltratador, ¿se reconoce como maltratador? Como que está realmente haciendo un daño que no es permisible a su pareja, a la que quiere, supuestamente. Lo normal es que la violencia surge cuando no se cumplen unas expectativas de relación y de pareja. Es decir, una persona se va construyendo a lo largo de la vida, a lo largo de la sociabilización y de la cultura, lo que es una relación. Y lo que es una relación de pareja. Y se la crea en su mente. Se la crea en su mente y existe la distorsión. Existe una imagen errónea de lo que es una relación sana, pero para él es sana. Por ejemplo, si se hubiera construido la imagen de que una relación sana es todos los días dar besos y abrazos, pues una relación sana, si yo no doy el beso y el abrazo, me estoy equivocando. Si una relación sana es dar gritos y dar el puñetazo encima de la mesa, para él es una relación sana. Entonces, claro, viene el factor cultural, el factor machista, para ello es lo normal. Y además sale a la calle y se rodea con gente que se lo refuerza. ¿Cómo que tú no haces eso? Si eso lo tienes que hacer. Y entonces, claro, para ello es lo normal. Es decir, la violencia se produce por dos motivos, ¿no? Hay dos líneas. La primera línea es que surge un conflicto. Y la segunda línea es que ese conflicto lo resuelve con violencia. Pero si no hay conflicto, la violencia no hace falta aplicarla. El conflicto surge porque la idea que tú tienes de relación de pareja es una idea que asfixia a la otra persona. Y la otra persona, pues gracias a los avances sociales que se están haciendo, es la que dice, me estás oprimiendo, no lo acepto. Y él dice, pero si yo te estoy haciendo lo mejor. No te dejo. Y entonces, claro, es cuando surge el conflicto. Hay unos que cuando surge el conflicto decide irse. Hay otros que cuando surge el conflicto deciden ir a terapia. Serán los mínimos, porque, claro, pero bueno, ante un conflicto puedes decidir irte, no me gusta. Pero lo normal es que ante un conflicto tú quieras ganar el conflicto. Y lo normal es que te han enseñado a ganar a través de o el control psicológico, si tienes habilidades dialécticas, o el control físico, si tienes habilidades fuertes. Pero claro, aquí hay que trabajar por qué surge el conflicto y cómo resolvemos el conflicto, ¿no? Hablamos entonces de educación, de educación, de la educación cuando hablas de... pero no una educación minúscula de una asignatura sino general y generación tras generación. Es decir, cuando nosotros sabemos que la televisión, los medios de comunicación y luego ya lo que llevamos vivido de nuestra casa, de nuestros abuelos, es decir, el cambio generacional que se empezó en el 2004 con la ley, pues ya llevamos 14 años, ya sí hay cierto avance. Pues yo en el 2004 ya estaba trabajando en prisión y venían los primeros condenados y había hasta risita entre todos diciendo, el primer condenado. Ahora ya no. Ahora tú ya has entrado a un instituto y les preguntas a los chavales y ellos ya saben más o menos de qué va esto. Hace 14 años no. Es decir, sí hay avances, pero lentísimo, con mucho sufrimiento por el camino. La educación no tiene que quedarse en los institutos, no hacerse en la institución. Primero es que la educación no se hace solo en los colegios, ¿no? Las familias tendemos a delegar o a centrar que la educación en el colegio, la educación empieza en las casas y de ahí la importancia de repetir, ¿no?, lo que uno ve en casa y de reproducir un poco. El hijo de maltratador puede ser un maltratador, ¿no?, simplemente porque reproduce lo que ha vivido, ¿no? Es la educación, como dice él, en mayúsculas, o sea, es la educación en valores, pero no en el instituto, sino desde infantil. Hay que empezar a introducir esos valores de igualdad entre los dos sexos desde muy pequeñito, ¿no? Que como se dice vulgarmente, ¿no?, que lo mamen, ¿no?, desde las bases. Y solo así, con una educación reforzada a todos los niveles, no como una asignatura, sino a todos los niveles, es como vamos a conseguir que se erradique, porque es cuando vamos a poder establecer relaciones sanas, ¿no? Siempre... Por ejemplo, hay unos casos simpáticos que nos pasan a los que tenemos niños pequeños, que ya te viene tu niña y te dice, papá no se fuma, y te lo dice una niña. Papá no se cruza con el semáforo en rojo, y te lo dice una niña. Claro, hay que decir, papá no se grita, papá no se pega, papá no se discute, no se discute gritando. Es decir, eso es lo que tiene que... Es decir, los niños, si... los profesores en las escuelas
si lanzan todos esos mensajes, los niños van a rivalizar con lo que vean en casa y va a haber un problema. Pero no nos podemos meter en todas las casas. Las casas que lo tengan incorporado será estupendo, pero en las casas que no lo tengan incorporado, ¿cómo nos metemos un psicólogo en cada casa? Sería inviable. Pero tendría que haber alguna forma. Yo, de todas maneras, yo soy de la opinión que algo mal estamos haciendo en la sociedad, en esta sociedad que tenemos, porque últimamente hay un repunte de chavales jóvenes que ven que en el tipo de conductas que tienen día a día, pues se están practicando, están alimentándose con ese tipo de conductas que finalmente van a acabar en algún tipo de violencia. Los chavales que a través de las redes sociales están controlando a su pareja, a su novia, a su amiga, que no me gusta que te vistas de esta manera. O sea, conductas que pensábamos que ya por esta generación venidera estaba todo tan superado. A mí me sorprende negativamente, lógicamente, que las chicas asumen como algo normal este tipo de conducta y piensan que el hecho de que esté pendiente de ella, que la controle y que sepa dónde está o dónde está en cada momento es signo de amor y de cariño por ella. Entonces, creo que algo malo estamos haciendo, en algo nos estamos equivocando porque está habiendo un repunte muy importante y está subiendo muchísimo el tipo de conductas entre los chavales jóvenes que están abocadas a acabar en violencia de género. Pero que tienen todo que ver con las redes sociales. ¿Sí? Es decir, es una violencia que está muy relacionada con las redes sociales. La violencia de género en la adolescencia está íntimamente ligada al mal uso de las redes sociales. Y yo creo que es el precio que estamos pagando esta generación, o están pagando esta generación, del acceso a las redes sociales sin control, sin normas. Que la red social, poder hablar o criticar sin tenerlo delante físicamente, anula el concepto de empatía. Es decir, los seres humanos nos protegemos y nos queremos a nivel de familia o nos identificamos a nivel de iguales cuando nos vemos, cuando piensas que eres parte mía. Cuando tú no lo tienes delante, lo que tienes es una maquinita que te lanza un mensaje, puedo a mi creatividad violenta, impulsiva, juguetona, machacarte porque no te veo. Además, delante ya ves a una persona que es como tú y te sientes como tú. Y además aquí la frialdad, sensación de la exposición pública del daño claro, que estás haciendo todavía parece que es más atractivo para esa persona, claro. ¿no? O sea, estoy haciendo un daño, no te lo hago solo a ti y queda en privado, sino que además estoy haciendo una exposición pública de eso, con lo cual el daño es mayor. Claro, yo discutía en algunos foros en el que es bueno controlarle a los hijos las redes sociales, es decir, el móvil, y alguien decía, no, es la privacidad y es importante premiar la privacidad. Digo, tú puedes premiar si sabes que no está haciendo algo malo, pero tú eres responsable de tu hijo mientras sea menor de edad, y a tu hijo hay que educarlo, y a tu hijo hay que dedicarle tiempo, y eso es un juguete que lo tienes que controlar, porque es un juguete muy dañino, y sobre todo porque él no tiene el concepto de daño, porque es esa frialdad egocentrista adolescente, que quiero conseguir un objetivo y el objetivo no me pongo empáticamente, utilizas la relación como un objeto, no como una persona como tú, ¿no? Por lo tanto, los padres tienen una máxima responsabilidad. Claro, es muy cómodo entregarle un móvil, es muy cómodo, ¿dónde está mi hijo? Mi hijo está en la habitación, pero en la habitación puede estar haciendo un desastre, ¿no? Laura, ¿por qué asentías? Sí, porque de todas maneras es que es verdad que por las redes sociales, pero volvamos a lo mismo, amor romántico, es decir, son relaciones de pareja, ya no son adolescentes que puedan, es lo que está diciendo la Cabo Lola, es decir, hay un repunte de maltrato por medio de las redes, pero porque establecen una relación de pareja y ellas lo permiten. De acuerdo, es decir, a un padre nunca le dirías las contraseñas del Facebook, no, pero a tu novio, aunque lo tengas 15 días, en un acto de amor te doy las contraseñas de todo, para que veas que no tengo nada que esconderte. Entonces volvemos al mito del amor romántico y volvemos a la base de la violencia de género, digamos, lo cultural. Para reforzar, seguro, muchas de las cosas que hemos dicho aquí en este programa hasta ahora, fíjense ustedes que una compañera de Popular Televisión, Rebeca Uris, ha localizado a una mujer que ha sufrido malos tratos y que por fortuna ha salido de ellos y que además abiertamente lo explica. Sara, escúchenla. Cuando más fuerte me empecé a dar cuenta fue de un embarazo, porque claro, tú te esperas un embarazo con una atención de tu pareja, pues una idea romántica que se tiene y yo no era así. Yo tenía complicaciones con el embarazo, tenía que ir al hospital, él no me llevaba. A veces decía, bueno, cuando le decía que me encontraba mal, que tenía que llamar a la ambulancia, pues no se lo creía, decía que era mentira, que me lo inventaba. Hubo una ocasión en la que él pues se autoagredió por no agredirme a mí
y estuvo ingresado en el hospital, le dieron 18 puntos en una mano por romper unas cristaleras ahí en la vivienda. Él venía de una relación anterior que él me había contado que su mujer le había abandonado con una niña. Entonces yo pensaba que él pues, había vivido una situación muy difícil, que él hacía mucho papel también de víctima, y a mí eso pues supongo que fue lo que me engañó. Y entonces descubrí que era mentira, localicé a la exmujer del padre de mi hija y ella me dijo que tenía que salir de la vivienda, que ella había vivido también situación que no había llegado a denunciar porque se había escapado, se había ido. El físico, cuando ya di a luz, con el tiempo empecé a empeorar con un problema de columna que tengo una discopatía degenerativa, empecé a tener problemas de espalda con muchos dolores, no podía trabajar y él decía que era mentira, que yo me inventaba para no trabajar, que era todo para no hacer las cosas de la casa, para no cuidarle a él. Claro, cuando estuve en silla de ruedas yo ya no podía tener acceso a la cocina, a la comida, no podía comer, llegué a pesar 33 kilos porque no me daba de comer. Te vas autoconvenciendo de que tiene solución, de que puedes arreglarlo y vas viendo que no, que es una persona que no va a cambiar y que cada vez iba la cosa a peor. Había gritos y todo con la niña delante, siempre con mi hija delante y yo no quería que llegara a ella, la agredió nada más que un par de veces, más bien verbal y alguna vez pues un poco más brusco con la niña, entonces yo decía que ya no era solo yo, es que acabaría haciéndole daño a la niña, era lo que me daba miedo. Lo primero que hice fue primero preguntar a zona cercana, a gente qué podía hacer, porque yo no sabía qué hacer, no tenía en ese momento conocimiento, ahora ya conozco más. Y como tampoco tenía mucho acceso a poder salir de la vivienda, pues a través de teléfono llamé al 016. Hay muchos signos para saber, esto es un maltrato y me da igual lo que piense quien piense, voy a poner la denuncia, lo primero. Piensas, aunque tú pienses, oye, pues si solo me ha llamado esto, solo me ha dicho esto, o estoy en los primeros indicios. Si tú ves que intentas salir y que te quieres ir y no te deja, ya es violencia. Al principio tienes muchas dudas, que puedes tener miedo, y ahora qué hago, y dónde salgo, y dónde llamo. Hay muchos sitios donde llamar. El 016 puede ser un sitio de orientación que más que ellos no te van a sacar de la casa, pero te dan mucha orientación de dónde tienes que ir y cómo tienes que hacerlo. Puedes llamar a una vecina, a un vecino, un amigo, salir de allí y denunciar. Hay muchas maneras de salir. Cuando tú estás dentro de la casa y dejas pasar el tiempo es peor, porque cuanto más tiempo pase, a lo mejor luego ya no lo cuentas. Entonces tienes que coger el valor y salir. Y en cuanto sales de allí, ya no eres víctima, empiezas a luchar, eres una luchadora. No sé qué les parece a los invitados, seguro que es una entrevista sugerente y ha dejado claves, ¿no? Sí, yo creo que marca dos cosas muy importantes. La primera, el amor romántico. Yo lo voy a cambiar. Eso es falso. Nadie cambia a nadie, ¿no? Lo explica muy bien, ¿no? Yo sé que no se porta bien, pero yo lo voy a cambiar, ¿no? Voy a conseguir que sea mi príncipe azul, lo que decía Jesús, y venga y me va a despertar de un beso, ¿no? Va a venir en el caballo blanco. Es un poco ese mito romántico en la que nos autoengañamos las mujeres. Yo no sé si también por ese sentido maternal, ¿no? De querer hacer nido, ese concepto de hacer familia. Y luego otro elemento muy importante que suele ser un disparador en las denuncias, que es cuando el maltratador empieza a maltratar a los hijos. Es decir, la mujer normalmente no denuncia mientras que la víctima es ella, pero otras muchas veces se da cuenta de lo que está pasando cuando de repente es testigo de que su hija o su hijo se convierte en la nueva víctima del agresor. Y eso sí la despierta. Y ese es el motivo por el que al final deciden denunciar. Y aquí en este caso se daban los dos supuestos, ¿no? Yo creo que lo ha explicado bien el disparador. Dice, solo 2 veces, ¿no? Lo minimiza. Aún a pesar de haber salido, sigue minimizando, no ha hecho mucha sangre con el relato, lo cual me llama la atención, y además explica claramente que fue ver a su hijo o a su hija que podía ser víctima lo que hace que reaccione y diga, tengo que actuar, ¿no? Sí, suele ser el revulsivo, que los hijos se conviertan en víctimas, ya sea directa o indirecta. Ya es cuando refieren mucho. Cuando mi hijo empezó a sufrir con esta situación, me decía, mamá, ¿por qué aguantamos esto? ¿O por qué vives esto? Es cuando ellas toman un poco más de perspectiva de algo no va bien y ya lo percibe mi hijo. Porque muchas veces tienen la sensación de que sus hijos no se enteran de lo que está pasando en casa. Cuando no hay un maltrato físico o verbal, muchas veces no son conscientes de decir, no, mi hijo lo he mantenido todo lo que he podido aislado de esto. No, perdona, ha vivido en tu casa. Así que tu hijo de aislado no tiene nada. La verdad es que a los cuerpos de seguridad del Estado
seguramente difícilmente aparece una persona para comunicar algo, ¿no? ¿O llegan solamente cuando hay un caso de agresión realmente? Sí que es fácil, efectivamente. Solamente cuando se ha cometido el hecho, la labor preventiva por parte de los ciudadanos es muy complicada, porque sí que aunque se nota... Da miedo y asusta, ¿no? Y la gente tampoco quiere problemas. Hay todavía esa parte de la población que no quiere entrar en problemas pensando que son problemas familiares y problemas de pareja. Todavía tenemos tanto por ciento que cuando vamos a preguntar al vecino qué es lo que ha pasado esa noche o qué es lo que ha visto o qué es lo que ha oído, no quiere saber nada porque dice que son problemas de parejas y que es una cosa que tienen que arreglar ellos dentro de su ámbito de pareja. Pero es muy complicado y hay veces que se reciben llamadas anónimas cuando se está escuchando una agresión muy salvaje, cuando es necesario acudir a esa víctima para sacarla de ese estado en el que se encuentra, de esa agresión inminente, y luego realmente los vecinos no quieren colaborar en esas testificales que tan importantes son para que vayan acompañando al atestado y puedan ser como parte de prueba a la hora de condenar a una persona que ha sido víctima. Mi experiencia es que cada vez se anima más la gente, ¿no? Y yo desde aquí le animaría, y yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Es decir, a todos nos gustaría que si nos pasa algo, ¿no? Alguien haya que venga a denunciarlo y ayudarnos, ¿no? Y ese es el sentir que tenemos que tener los ciudadanos a la hora de poder evitar un caso de violencia de género. Tenemos una obligación de declarar. Pero una de las cosas que dicen personas afectadas es el riesgo a la inseguridad jurídica. Luego, realmente, ¿cómo va a terminar esto? ¿El juez me va a apoyar, no me va a apoyar? ¿En qué va a quedar todo esto antes, a nivel legal, el proceso legal? Es que son dos cosas distintas y yo he intentado desmarcarlas porque es muy importante hacerlo. Y de hecho se habla de denuncias falsas cuando no se trata de denuncias falsas, sino de si ha habido o se pueden demostrar indicios racionales suficientes y luego una prueba de cargo suficiente que desvirtúe el principio de presunción de inocencia que reconoce nuestra Constitución. Por eso es muy importante distinguir dos planos. Uno, la violencia de género existe, pero no siempre a lo mejor podrá tener un encuadre o un éxito en el procedimiento penal. Ya hemos visto que hay un porcentaje de maltratadores que son hipercontroladores y que no es muy difícil de demostrar. Entonces, una cosa es que haya violencia de género y que tengamos que usar esos recursos con independencia de lo que sea el proceso judicial penal. Ese es el que no podemos escatimar a todos los niveles, económicos, educativos, asistenciales, psicológicos. Y otra cosa es la expectativa que pueda tener la víctima en el proceso penal, que tienen que ser paralelas. Tienen que ser paralelas y no necesariamente una presupuesto de la otra. Entonces, lo que no podemos es apoyar todo el éxito, ¿no?, de la lucha contra la violencia de género en el proceso judicial, porque ese es el error. Ese es el error. Nuestra victoria está en la educación, en la prevención, en los recursos, y luego podríamos hablar también de esas víctimas, no solo adolescentes, sino muy mayores, de la tercera edad, que son unas víctimas muy necesitadas y a mi modo de ver muy olvidadas y que son muy peculiares, y luego lo que es el proceso penal. El proceso penal tiene sus reglas, digamos, sus reglas del juego, hay un principio de presunción de inocencia, hay una serie de garantías procesales y tenemos que ser garantistas y podrá tener el éxito que tenga. Eso no implica que no haya seguridad jurídica, sino hablamos de garantías procesales. Pero no mezclemos, son cosas distintas. Que habéis puesto aquí encima de la mesa cuál sería la fórmula más eficaz, ¿no? La concienciación, que lo hemos dicho, la red de apoyo, pero yo pondría encima de la mesa también la red de apoyo de la familia del agresor. Es decir, el agresor, muy pocos son el porcentaje de psicópatas, enfermos, fríos, ese bicho que hay que encerrarlo. Muy pocos, alguno habrá indudablemente, pero muy pocos. Los demás son unas personas que ven la vida con unas gafas tintadas que alguien se las tiene que quitar y que no le han enseñado a resolver los conflictos. Y los resuelve de una manera primitiva e impulsiva, que si encima lo mezclan con alcohol o droga, más impulsivo todavía. Y toman normalmente alcohol y droga para intentar evadirse del conflicto que tienen en casa. Y tienen un conflicto por las gafas que llevan, que el error es las gafas. ¿Pero quién le ha puesto esas gafas? ¿Se la ha puesto él? ¿Porque le ha dado gana? Él tiene dos gafas. Con esta no veo conflicto y con esta veo conflicto. Voy a decir, la sociedad le ha puesto esas gafas. La educación, la cultura le ha puesto esas gafas. Él no ha decidido a los 12 años, me pongo estas gafas. Entonces, ese hombre termina en la cárcel.
indudablemente. En la que haya un peligro tiene que terminar en la cárcel. Cuando está en la cárcel, eso te quería preguntar, porque es el trabajo que has hecho, que haces con frecuencia. Bueno, hemos dicho, se detecta, hay una serie de problemas, terminan determinados profesionales actuando, termina el proceso, entre otros, el proceso penal, hay una sentencia, algunos de ellos terminan en prisión, pero claro, una vez que terminan en prisión, pues, ¿qué ocurre? ¿Son personas que se pueden reinsertar en la sociedad, realmente sin riesgo, riesgo de reincidencia? Por la experiencia que tienes, ¿qué trabajo hay que hacer con estas personas y qué posibilidades hay que realmente asuman que tienen que cambiar? Hay perfiles de muchos tipos, indudablemente, y serán según los perfiles. Hay perfiles muy fáciles, que se trabaja muy bien con ellos, que entienden que tenían un concepto erróneo de la relación y de la pareja, y te agradecen que le hagas ver que existe otra manera de relacionarse, de entender las emociones, de explicar sus emociones y de liberar sus frustraciones de una manera dialogante. Y te lo agradece. Incluso dicen, si te hubiera conocido hace 10 años a ti o cualquier otro recurso psicológico, yo no estaría aquí en la cárcel, no hubiera perdido a mi mujer, que la quiero, y no hubiera destrozado a mi familia, a mi hijo. Es decir, ¿por qué hace 10 años alguien no me dijo esto funciona de otra manera? Entonces, eso es el perfil fácil. Como le metamos la línea de algo de psicopatología, de un trastorno de personalidad, que se da con mucha frecuencia, los trastornos de personalidad no se curan. Se controlan con mucha terapia, pero no se terminan de curar. Y suelen ser los trastornos límites, los narcisistas y los antisociales. Son 3 trastornos de personalidad gordos. El trastorno de personalidad tampoco lo ha elegido él. Ha sido una deformación en su personalidad. ¿Y qué se puede hacer ahí entonces? Hay una nueva red de apoyo social en la calle que le ayuda a controlar los impulsos cuando los vean venir. Es decir, el agresor no puede estar solo. El agresor va a empezar a ver la realidad de manera distorsionada, se va a cabrear y normalmente primero se evade con alcohol y droga y después explota con violencia. Es decir, la cárcel por sí misma no reinserta. Reinserta un buen tratamiento psicológico y una buena red de apoyo social cuando salga, porque el tratamiento psicológico también tiene su limitación, salvo perfiles muy fáciles, perfiles que dicen, ya lo he entendido, ya sé cómo relacionarme con unas sesiones de lo que es el machismo, de lo que es la empatía, de lo que también autoestima, ¿no? Porque al fin y al cabo el agresor suele tener una autoestima muy baja, es decir, coinciden la víctima una autoestima muy baja y el agresor también, y los dos con conflictos emocionales, los dos sin saber expresar las emociones les confunden y terminan en violencia. Normalmente la mujer explota a nivel dialéctico porque tiene el lenguaje más desarrollado y el hombre a nivel físico explota. Una expresión dialéctica te la devuelve con una explosión física. Y al final, un desastre. Desastre de niños, de suegros. Y en la violencia en personas mayores, como ha dicho la compañera, ¿dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos sobrinos? Que no vea a tu padre, que no vea a tu madre de 70 años. Familia. Es decir, yo creo que venimos de una sociedad muy aislada, muy solos, muy rápidos, en la que nos vemos por Navidad como yo digo, como los americanos. Nos estamos cargando el motivo de que la raza humana llegó a sus niveles más altos y llegó gracias al colectivo. Y el colectivo es lo que te hace fuerte. Y el colectivo se llama familia, se llama barrio, se llama ciudad. Y claro, si cada uno se mete en su agujero y no conozco ni a los vecinos, si a mi hermano lo veo cada 6 meses y a mi primo ni lo conozco, ¿quién te va a echar una mano? ¿Quién te va a decir, te estás equivocando, nene? Quítate esa gafa, tú no eres de eso. En cuanto tú le digas a una persona, ¿no te has dado cuenta que tú no eres de los que gritas? ¿Por qué gritas? Si tú eres de los nuestros, de los que no gritas, porque tú eres mi hermano, tú eres mi amigo. Entonces, claro, nos apoyamos de una red de conocidos, que no son ni los amigos. Y esos conocidos, pues bueno, pues sí pueden mirar para otro lado. Entonces la víctima más necesita esa red fuerte y el agresor también. Dentro de esa red hay otros profesionales que no están aquí, pero que también participan, se implican, por ejemplo, en el ámbito de la educación. La verdad es que en los centros educativos, desde los propios profesionales que pueden sufrir malos tratos, hasta los hijos, los niños, los que van a los colegios, y ahí nos ha hecho un comentario María del Mar Sánchez, que es la coordinadora del Observatorio para la Convivencia Escolar de la región de Murcia, sobre una guía que se ha elaborado al respecto. En 2016 se presenta por parte de la consejera de la Dirección General de Violencia de Mujer, se publica y se presenta, y a raíz de entonces empiezan a hacerse distintas jornadas, cursos y seminarios donde formar a los equipos directivos y a los orientadores en el uso de esta guía.
¿Dónde se puede encontrar esta guía? Pues esta guía se puede encontrar en el portal de prevención, el portal, os voy a decir exactamente cómo se llama, el portal de Igualdad y Prevención de Violencia de Género de la CARP. En la página del Observatorio para la Convivencia Escolar también se encuentra colgada esta guía. Pues yo lo que destacaría, lo primero es lo visual y fácil que es, que se han codificado, se han cuantificado 4 casos que son los supuestos que se pueden dar en los centros. Encontrar a una alumna que está siendo acosada por su pareja o su expareja, un presunto alumno maltratador, hijos o hijas de una mujer víctima de violencia de género o incluso mujeres que en el centro están recibiendo violencia de género. Y luego también las fichas. Hay una ficha donde ahí se recoge la información que luego esa información se traslada directamente a los servicios o recursos que tiene la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para trabajar directamente con la posible víctima. Y sin duda alguna un servicio también muy cercano a todos nosotros es el de, yo creo que es importante, ahora lo analizaremos, la atención primaria, el centro de salud, el médico de familia, de cabecera de toda la vida, el enfermero y demás, son unos recursos cercanos, importantes. Aurora Tomás es la coordinadora regional de enfermería de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y nos hace las siguientes puntualizaciones. El personal sanitario recibe formación y claro que está preparado para detectar precozmente y para saber qué hacer en el caso de una sospecha o una sospecha confirmada de que una mujer está sufriendo malos tratos. Pues deben seguir el protocolo que se realizó de detección y atención en la región de Murcia, que es el que ahora mismo está vigente, y también hay unas recomendaciones para la atención de mujeres en riesgo que sufren violencia de género en el ámbito sociosanitario. En el protocolo hay aspectos relacionados con lo que es la detección precoz, los indicadores que pueden haber, que podemos nosotros detectar, indicadores de sospecha durante la consulta, cómo trabajar con la mujer que acude a consulta, con la mujer que ha sufrido una agresión, con los hijos de esas mujeres, o sea, unos indicadores de sospecha, cómo podemos hacerle una valoración a través de una serie de preguntas y luego los mecanismos para derivarlas al sitio donde la atiendan de una forma más adecuada, que en este caso normalmente, dependiendo de las circunstancias, puede ser el CABI, puede ser mandarla directamente el 112, puede hacer un parte al juzgado. Las usuarias mantienen esa relación de confianza con los profesionales sanitarios de todos los ámbitos. Puede detectarlo la matrona, cuando la mujer está embarazada, las enfermeras, los médicos de familia, trabajadores sociales. Tenemos mucho contacto con la población, conocemos a las personas que están acudiendo a nuestras consultas y hay ese tipo de esa relación más de confianza, que no es solamente lo que es la atención sanitaria, sino que tú puedes ver más allá, pues o si la mujer presenta algún síntoma, algún signo de que puedes sospechar que algo no va bien en casa o puede estar sufriendo cualquier tipo de violencia o de maltrato. Laura, para concluir, ¿qué idea te gustaría dejar, comunicar? Bueno, pues yo lo que ofrezco es la red CABI, sí. ¿De acuerdo? 21 CABI en la región de Murcia, totalmente gratuitos, a los que, los estamos esperando con las puertas abiertas. Trabajaremos con ellas a nivel interdisciplinar, con un asesoramiento jurídico, una trabajadora social y asesoramiento o acompañamiento psicológico. Así que a través del 901-101-332 o a través del 112 podrían contactar perfectamente con nosotras. Es el primer paso, pero aquí también se plantea, encima tengo que dar el paso económico, que dependo de, pero encima yo que soy la agredida me tengo que ir y tengo que buscar un sitio y a dónde voy, a familia, un piso de acogida. Eso también cuenta.
Hombre, eso es... Hay pisos de acogida, hay Eso es sitios. una decisión que, bueno, se tomaría entre ella y lo que es, lo que te digo, la red, bueno, el CABI en sí, a que asista la mujer, pero sí, existe como recurso. Bueno, la red de recursos es amplísima, ¿eh? No solamente los pisos de acogida. Si me permite, a través de la orden de protección, cuando se concede la orden de protección, una de las medidas que se adopta es la salida obligatoria del agresor del domicilio de forma inmediata. No es justo que sea la víctima, precisamente por ser víctima, la que tiene que dejar su vida, ¿no? Entonces no podemos transmitir un poco la idea de que acudir al CABI implica que va a dejar su vida detrás, para nada, ¿no? Es decir, una decisión que se tomará, pero con será calma. una decisión, si ella lo quiere tomar voluntariamente, pero jurídicamente tiene la protección suficiente y además así está prevista la orden de protección para que sea una protección integral, no solamente desde el punto de vista penal, sino también incluso familiar, civil y con ayudas de muchos tipos, ¿no? Económicas, administrativas, de trabajo, de acceso a la vivienda, etcétera, ¿no? No es lo normal, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo normal lo de salir a un piso tutelado. Se trabaja de otra, se opta por otros recursos mucho menos, para mi gusto, menos alarmantes. ¿De acuerdo? Es más fácil. Precisamente eso. Hay muchísimos recursos para las mujeres víctimas, tanto antes de poner la denuncia como después. Y nosotros, desde el punto de vista policial, sí que notamos la víctima que viene con información. Hemos visto antes en el vídeo que precisamente hablaba la señora de decir no sé qué hacer, no sabía dónde acudir. Precisamente la cantidad de recursos permiten que la mujer tenga clara una idea de lo que quiere hacer con su vida cuando toma el paso de presentar la denuncia, el paso de acudir a un juzgado, que ahí es donde empieza el calvario, por donde parece que se le va a poner fin. Pues empieza otra fase de esa situación y muchísimas veces pues eso, la mujer no tiene información, no sabe dónde acudir, no sabe a quién llamar, y hay muchísimos recursos y muchísimas personas que estamos a su disposición para que tome la respuesta en el momento adecuado para ella. Jesús. Bien, pues indudablemente que se conciencie la sociedad en general, con programas como este y en otros medios, de que esto es problema de todos, no es problema de la vecina o de mi hermano, es problema de todos. Y no es problema solo de la familia de la víctima, sino también de la familia del agresor, ¿no? Aquí o todos vamos a una, o esto pues va a dejar mucho sufrimiento. Cuando un agresor tiene un problema, ejerce la violencia, la familia del agresor también sufre. Si eso hay que prevenirlo. Todos conocemos quién son nuestros hijos, como aquel que dice, ¿no? O todos estamos destapándolo y ofreciéndole ayuda de manera preventiva, o tampoco se va a solucionar, ¿no? Y lo digo por la gente que me llega a la cárcel diciendo, si me hubiera parado a pensar, si me hubiera controlado, nos hubiéramos ahorrado mucho sufrimiento. Y sí tienen ese punto de empatía, ¿eh? Es decir, hubiera ahorrado sufrimiento a mí, que estoy en la cárcel, pero familiares, mi exmujer, mi hijo. Y claro, alguien tiene que echar una mano y normalmente la mano tiene que venir desde fuera. Cuando estás en el conflicto, cuando estás en el barro, no lo ves. Estás metido en tu ira acumulada, explotando y no lo ves. Es desde fuera mucho más fácil decir, pero no te das cuenta. Sacar a ese hombre, sacar a esa mujer, no os dais cuenta que esto no funciona así. Y desde fuera los seres más cercanos los que lo tienen más fácil, creo yo. Fátima, última palabra. Yo le voy a dejar que comente lo que considere. Como magistrada no le voy a hacer yo la contra. Pero sí que me gustaría pedirle una opinión. El que haya casos como este de La Manada, que tanta repercusión mediática ha tenido, incluso contestación a las decisiones judiciales y críticas a las decisiones judiciales, ayuda porque genera una presión social que obliga a tener que adoptar cambios, o al contrario genera una tensión caliente en un momento determinado que pone en tela de juicio muchas cosas que no deberían. Vamos a ver. Es un tema muy complicado, pero que yo lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, los jueces aplicamos la ley. Y las leyes las hacen nuestros órganos, el órgano legislativo, nuestros políticos, las personas que nos representan y que hemos elegido con la votación. Creo que en el caso de La Manada se han puesto de manifiesto sensibilidades importantes que deben ser oídas por quienes tienen que modificar las leyes, porque a lo mejor lo que ocurre es que son las leyes las que tienen que ser modificadas, porque las leyes tienen que adaptarse a las nuevas sensibilidades de la sociedad, y los jueces estamos digamos obligados a respetar las leyes y la Constitución. Entonces, lo que ha pasado
pues sí ha puesto de manifiesto que hay sensibilidades que deben ser oídas y deben ser reflejadas en las leyes. Yo creo que ha habido otras actuaciones que no son muy loables en cuanto que han supuesto un ataque a la independencia judicial desde mi punto de vista, y no hay que olvidar que una de las garantías del Estado de Derecho es una justicia independiente que todos debemos reclamar y pedir, ¿no?, que sea así, y ahora estamos muy en boga, ¿no?, ese tema, y yo creo que ese tema pues puso de manifiesto esto, ¿no? También hubo un poco, si me lo permite, de tergiversación en los términos, porque parecía que era una sentencia absolutoria, ¿no?, cuando realmente la sentencia era una sentencia condenatoria con la pena máxima dentro del tipo penal que consideraba el abuso sexual. Los dos son delitos contra la libertad sexual y se tergiversó un poco porque parece que es que consideraban que no era violación, es un delito contra la libertad sexual. El matiz jurídico discutible, y para eso están los recursos, porque los jueces nos equivocamos desde luego y para eso existen los mecanismos dentro del Estado de Derecho, era si se consideraba que se había producido violencia o intimidación o no se había producido. Es una cuestión jurídica que deberán resolver los tribunales en los diferentes recursos que se realizan, pero bueno, a mí, que me gusta ser positiva, pues siempre hay que recoger el mensaje positivo de lo que ha pasado. Había un punto negativo que creo que todos debemos aprender, que es el respeto a la independencia judicial, y para eso están los recursos y para contrarrestar las sentencias, y desde el punto de vista positivo, bueno, que todos seamos conscientes de que la sensibilidad de la sociedad a lo mejor exige una modificación de las leyes, ¿vale?, que realmente recojan de una manera más fiel, ¿no?, aquellas conductas que no se pueden tolerar, ¿no?, y que desde luego el atentado contra la libertad sexual de cualquier ciudadano, sea mujer o sea hombre, es intolerable y tiene que tener una respuesta penal sin ninguna duda. Pues terminamos ya. Decía al principio del programa que casi 8.000 mujeres hay en la región de Murcia. Al año, son muchísimas, son 700 y pico, 600 y pico denuncias todos los meses se producen en la región de Murcia. Seguramente en nuestro entorno hay casos, y que no necesariamente deben terminar en los juzgados, ni muchísimo menos. Hay recursos, hay actuaciones de la familia, la implicación, el compromiso y sobre todo los valores, que la puesta en escena de los valores, ¿no?, de la convivencia, del respeto y demás, son fundamentales. Abogamos por ello y ojalá que con las reflexiones que hemos lanzado hoy hayamos hecho una aportación en este sentido. Les agradezco a nuestros 4 invitados, a Fátima Saura, Laura Miñano, Jesús García y María Dolores Abenza, haber estado aquí esta noche con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches. No miro. No escucho. No hablo. Vejaciones. Insultos. Opresión. Lesiones. Extorsión. Negatividad. Control. Ira. Abusos. Ante la violencia de género, observa, escucha y cuéntalo. No seas emoticono. Denuncia llamando al 016 o al 112. Región de Murcia.